Muy bien, lo prometido, vamos a hablar de política porque les decía, ya iniciamos el último año de esta administración que comenzó en el 2015 y por delante tenemos las elecciones. ¿Seguirá Mauricio Macri en el poder? ¿Habrá otra fuerza que tome la posta en una circunstancia en la cual la economía no está transitando por el camino que todos decíamos, por el camino de la recuperación? Las proyecciones por lo menos así lo indican para el año próximo. Pero para analizar todo esto trajimos a un invitado especial y me refiero al analítica Jorge Jacobe. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás, Walter? ¿Bien? Bien, bien, bien. Estamos hablando de muchas cosas a la vez, ¿no? Pero todas nos llevan a un mismo punto, que es la elección del año próximo. ¿Cómo ves que ha transitado el gobierno de Mauricio Macri estos 3 años para encarar ahora esta recta final hacia las elecciones del 2019? Me parece que ha atravesado primero diferentes climas, porque ha tenido dos tipos de propuesta diferente de cara a la relación que tiene con la opinión pública. Ahora ampliamos eso. En términos de números, lo que hay que ver es que la imagen del presidente, entre su punto máximo, septiembre del 16, 57%, ahora cayó 26 puntos hasta hoy. Hoy mide 31 puntos de imagen positiva, tiene 55 de negativa, tiene 32 puntos electorales para una general. Y está algunos puntos abajo de Cristina. Yo creo que nos encaminamos hacia una elección muy pareja, muy similar, un proceso muy similar al del 2015, digamos. Sobre todo, ¿por qué? Porque va a haber un 30% de la población que no va a querer elegir ni por Cambiemos ni por el kirchnerismo, y que va a verse forzado en una segunda vuelta a tener que elegir por alguno de los dos. Ninguno de los dos le gusta. Y los mira a los dos como si fuera una pelea entre Frankenstein y el hombre lobo. Y sin embargo tiene que salir a decidir en la segunda vuelta. Digo que hubo varios tiempos, porque este es un gobierno que arrancó sincero con la opinión pública, por lo menos más sincero de lo que hubiera sido cualquier gobierno peronista. Me refiero a que arrancaron dando una serie de malas noticias, que quizá no eran todas, eran 10 y habría que haber dado 100, pero 10 eran mucho más de lo que hubiera dado cualquier peronista que trata de enchufarte a un trencito de la alegría, digamos, ¿no? Eso hasta el 2017. En el 2017, cuando la opinión pública los vota otra vez y no logran darle llave a la economía del país, no logran darle arranque, lo que sucede es que empiezan a implementar una estrategia comunicacional que tiene que ver con contar a la gente que Papá Noel está a la vuelta de la esquina y que ya está llegando. Y eso no es cierto. Y lo peor es que la opinión pública se da cuenta de que no es cierto. Digo, Marcos Peña, te acordarás, ¿no?, de Marcos Peña frente a toda la asamblea, diciendo que la inflación estaba bajando y ese mismo día el INDEC diciendo que no estaba bajando. ¿Te acordás de Macri diciéndole a la opinión pública que íbamos al Fondo Monetario Internacional y que es una noticia genial y que el fondo es una maravilla y que ya no son los lobos de los años 80, digamos? Y la gente mirándolos y diciendo, muchachos, ¿ustedes de qué están hablando? Se están desconectando con la realidad. Y ahí empezó la caída severa del gobierno, después del 2017. Entonces, me parece que un partido o una serie de partidos se juega respecto de cada uno de los temas del debate público. La economía, la seguridad, las relaciones exteriores. En algunos el gobierno gana 1-0, en algunos pierde 3-0, en otros empata. Ahora, lo que está en el fondo de la cosa es que a la gente le está produciendo una desconfianza muy grande este gobierno porque no le dice la verdad, no porque le dice cosas duras, porque no le dice la verdad. Y yo creo que la confianza entre dos seres humanos, o entre un ser humano y un conjunto de seres humanos, un presidente y su pueblo, se debe construir más con noticias ciertas que con noticias buenas. En algún momento de este país tiene que aparecer un presidente que le diga a la gente, miren muchachos, lo que hay para hacer es terrible, y son 10 años. Son 10 años muy duros. Y entonces la gente se puede preparar para 10 años duros, aunque la noticia sea mala, ¿no? Ahora, ¿vos crees que la sociedad está madura como para afrontar ese sacrificio de, bueno, necesito 10 años más de espera hasta que la situación mejore, o el bolsillo tira más en ese caso? Una parte enorme de la sociedad está mucho más madura que hace 15 o 20 años atrás, y está mucho más madura que el sistema político. Y otra parte de la sociedad, un 40%, no está madura todavía y sigue prefiriendo o sigue poniendo al Estado en el lugar de papá y pretendiendo que el Estado le calme todas sus angustias, digamos, pueda, no pueda, sea financiable, no sea financiable, papá tiene los recursos, no los tiene, no importa, digamos. Entonces siempre está en estado de queja, digamos. Ahora, la otra parte de la sociedad que está más evolucionada, que está más adulta, es la sociedad que también está transitando esta crisis con un nivel de calma que es enorme. Me parece importante retratar que por lo que estamos viviendo los argentinos hoy,
hace 20 años atrás, nos hubiera ganado la ansiedad, hubiéramos ido a la Plaza de Mayo a pedirle al presidente que se vaya y cambiármelo por cualquier otra cosa, de civil, de militar, por izquierda, por derecha, por peronista, por radical, pero sacármelo de encima pues no lo aguanto más. En cambio, los argentinos hoy están más aplomados. Manejan, creo, las angustias y las incertezas de una manera mucho más adulta que hace 20 años atrás. Ahora, eso no quiere decir que lo vayan a votar de vuelta, ¿no? Simplemente que en la habilidad de vivir una crisis atrás de la otra, somos más maduros, ¿no? Y la pregunta es si no vuelve a votar al gobierno, a la sociedad, o no vuelve a votar a Cristina Kirchner, la sociedad en este caso, ¿hay una vía alternativa hoy en la sociedad, por lo menos en el arco político, como para que la sociedad se vuelque a ella, o todavía está muy verde el armado del peronismo y de otras fuerzas hacia las elecciones del año próximo? Ese armado del tercer sector está muy verde porque no tiene clientes todavía. Si decimos que el 70% de la sociedad está atenta, está capturada por el par de opuestos que nos trajo hasta acá, por Macri y Cristina, quiere decir que queda un 30% que no. A ese 30% le tenés que sacar algunas expresiones simbólicas, la izquierda, en definitiva te quedan 25 puntos para repartir. De opinión pública que no quiere un presidente de Cambiemos ni del kirchnerismo. ¿Okay? El genérico es 25%. Ahora, todo el tercer sector no tiene un producto para esa gente todavía. Porque la gente tiene la necesidad genérica, pero no tiene un candidato. No, digamos, no hay un liderazgo dentro de eso. Y es difícil que lo haya, Walter, por una razón muy simple. Porque si vos te quisieras largar, te quisieras largar como candidato a presidente de ese tercer sector, vos tenés que poner todo el esfuerzo y toda la plata para una campaña presidencial para, a lo sumo, salir tercero con 25%. Entonces la operación política empieza a ser difícil. Y ni hablemos de que salga otro Walter y que lo tengas que dividir por 2. Que va a haber, porque va a haber más de 3 candidatos. Va a haber, como siempre, 8 o 9 candidatos, digamos, o más. Entonces, es complejo. Para que el tercer sector crezca, se tiene que desarmar el par de opuestos, el Boca River, digamos, que todavía captura toda la atención. Ahora, en este cuadro de situación hay que agregarle lo que va a ser un calendario electoral muy cargado el año próximo, ¿no? Porque muchos distritos decidieron escindirse de la elección nacional y realizar sus propias elecciones, entre ellos algunos muy grandes, como por ejemplo la provincia de Córdoba, ¿no? O Neuquén, que vota a gobernador muy tempranamente, en marzo. Ahí está el primer ejemplo que tenemos fuerte ya para el año que arranca. ¿Cómo puede impactar esto en la sociedad? Este rechazo, como vos marcabas, general a vamos por un voto más bien no por este, no por el otro, y encima tener que ir tantas veces a las urnas, ¿cómo puede operar eso a la hora de tener que votar, ¿no? Mira, los argentinos se quejan de ir tantas veces a las urnas, pero finalmente van. Porque este no es un pueblo que niegue tomar decisiones. De modo tal que en cada lugar, aquellos que la desdoblan porque a los oficialismos les conviene no colgarse de esta pelea nacional, porque verdaderamente es una incerteza, digamos, ¿no? Claro. Es decir, ir a una elección general colgado de 2 boletas presidenciales que se encaminan a ir hacia un empate, es toda incerteza, digamos, y tenés que hacer el doble esfuerzo para tratar de torcer los números. Iremos viendo en cada elección cuál es la calidad de la oferta local, que eso es lo que va a jugar, tanto para los niveles de gobernación, que se van a jugar, como para los niveles municipales, que algunos también están descolgados, incluso a sus gobernadores, ¿no? Ahí seguramente van a empezar a jugar los intereses de cada una de las fuerzas, inclusive la del gobierno, ¿no? Pero me estoy pensando más que nada en cómo se va a parar el peronismo en la provincia de Buenos Aires, con Cristina Kirchner como candidata de un sector y con el resto de los intendentes y de aquellos gobernadores que están uniéndose por otro lado, todavía sin un candidato sólido a nivel nacional, ¿no? Pero con elecciones desdobladas va a haber que ir tomando posiciones anticipadas, ¿no? El peronismo no es una sola cosa. Hace 30 años en la Argentina que el peronismo es un monstruo de por lo menos dos cabezas. ¿Okay? Hace 15 años que el peronismo no se presenta solo en una elección, el sello 2, PJ. Sí. Bien. Entonces me parece que una parte del peronismo va a tratar de hacer el negocio mejor que pueda, que es colgarse de Cristina. Por más que no gane, por más que no quieran ganar, es mejor colgarse una boleta de 35 puntos para tratar de meter a algún gobernador, algunos intendentes, algunos legisladores, diputados y demás, que hacer el esfuerzo de abrir palo nuevo. Y otra parte, que es la parte del peronismo que está enojado con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo lo usó, porque lo usó los símbolos, porque los descartó, porque le sobreimprimió un héroe posmoderno por sobre uno moderno, van a abrir un frente nuevo y veremos qué habilidades tienen. ¿Por qué digo? Porque ellos pueden abrir una opción nueva
de estilo viejo, Sí. es decir, el peronismo conducido por las momias de siempre, o pueden darle el partido a los menores de 40 años, saber que van a perder, pero utilizar esta elección para empezar a generar un camino hacia el futuro, ¿no? Ujú. Mencionábamos que la economía va a ser un tema importante a la hora de Uno de los pensar temas. de las elecciones, claro. Y bien lo decís, uno de los temas. Uno de los temas. Otro de los temas que seguramente va a estar en la agenda de la sociedad en los próximos meses, y ya lo está hoy en la de los medios, es el de la corrupción, ¿no? Acabamos de conocer la información de que el padre del presidente es uno de los citados en la causa de los cuadernos. ¿Esto puede jugar a la hora de pensar en el voto de una manera diferente de aquel que votó por una realidad diferente en materia de corrupción? Digo, tenemos a Cristina por un lado y a todo el kirchnerismo hoy sometido a varias de las causas de las que estamos mencionando, y al gobierno que llegó marcando una diferencia con ese tono, ¿no? Con el tema de la corrupción. Sin embargo, hoy es Franco Macri uno de los citados. Sí. Así como la economía es el partido que el gobierno pierde 6-0, la corrupción es el partido que el gobierno trata, uno de los partidos que el gobierno va a tratar de quedar 2-0 arriba, digamos. Ajá. 2-0 arriba, digo, ¿por qué? Porque van a tratar de quedar en el lugar, por más que institucionalmente no sea correcto decirlo así, van a tratar de quedar en el lugar de que combatieron la corrupción del kirchnerismo y de que combatieron la corrupción propia. Macri, para una parte enorme de la población, es un Macri. Y asusta desde ese lugar. Y de la corrupción de su familia, digamos, ¿no? Entonces va a tratar de despegarse de la corrupción del kirchnerismo y de la corrupción de su familia y de la corrupción de sus propios del equipo, digamos, ¿no? Es un punto. Y otro de los puntos que seguramente va a estar en la agenda va a ser el de la seguridad, que el gobierno puso sobre la mesa después de lo ocurrido en el malogrado superclásico acá en la ciudad de Buenos Aires entre River y Boca, ¿no? Y cómo va a jugar esto, porque el tema seguridad también fue, recuerdo, uno de los puntos fuertes con los que se presentó en campaña el gobierno de Cambiemos en su momento, ¿no? Yo creo que de todos los partidos es el partido que el gobierno mejor está leyendo. Ajá. Porque entiende que hay una opinión pública que se sacó las vergüenzas Sí. de lo sucedido en los 70. Algunos se lo sacaron, algunos directamente nacieron sin, ¿no? Recordemos que la mitad del padrón tiene menos de 35 años, ya nació en democracia, no tienen las taras ni las fobias de sus padres, digamos, y tampoco pelean las guerras de sus padres. Sí. Allá afuera hay una opinión pública que le está pidiendo al Estado, amén del gobierno, que tenga otro nivel de presencia, que la calle es del Estado. No le está pidiendo un desmadre, no le está pidiendo una represión, no le está pidiendo que desaparezca gente, nada loco. Le está pidiendo que el Estado esté en la calle, que garantice la seguridad y que tenga que hacer lo que tiene que hacer, dentro de los límites de la ley. Todo el arco progresista de izquierda es muy temeroso de esto, porque todavía tiene las fobias de los años 70 y en el relato todavía está muy presente, pero la sociedad ya se lo sacó. Me parece que el gobierno lo está entendiendo bien, pese a que tenga a Carrió parada de manos en este tema. Carrió tiene una tendencia en este sentido a quedarse atorada en un discurso políticamente correcto, digamos. Y la opinión pública ya salió de ese lugar. Me parece que esa batalla el gobierno la va a dar y la va a dar bien, digamos, ¿no? Por alguna razón, Patricia Bullrich, de toda la tira de ministros, arrancó teniendo de las menores imágenes positivas y hoy es la ministra que mejor mide, ¿no? Es decir, algo de la opinión pública te está diciendo que el resto de los ministros, todos se cayeron, todos entraron en desgracia y Patricia Bullrich creció, o por lo menos se mantuvo ahí, ¿no? Y ahora está primera. Ahora, a partir de estas diferencias que marcabas de Carrió con la política de seguridad, ¿lo ves al PRO con capacidad como para prescindir de Carrió o darse ese lujo para una próxima elección? ¿O tendrá que tratar de reconstruir de nuevo esta alianza en la cual el radicalismo también parece un poquito más alejado? Mira, Walter, hace 3 años que cada vez que Carrió dice algo, aparecen los fantasmas de que Carrió se va y nunca se va. Me parece que hay que sacárselo. Me parece que están en una discusión interna, que Carrió tiene mucho voltaje, pero que finalmente nunca rompen las lanzas. Por lo que yo sé de Carrió, ella tiene el mismo plan que Macri, digamos, que es entender que el gran legado de la primera presidencia de Macri, en el caso de que haya una segunda, digamos, sino de la única presidencia de Macri, va a ser muy sencillo, pero muy potente, que un presidente no peronista termine su mandato, incluso en el medio de una crisis. Entonces, le va a ladrar, lo va a morder, le va a marcar los puntos, va a decir lo que no le gusta, lo va a decir con el estilo que tiene ella, pero de ninguna manera va a romper, no lo veo que vaya a romper. ¿Y lo ves al radicalismo jugando otro papel? Yo veo al radicalismo jugando un papel blando, ¿no? El radicalismo, como el peronismo,
como todos los partidos políticos, ya no es lo que era. El 8% de la población se define radical. Sí. Entonces el radicalismo siempre se queja de que lo que tiene en una alianza es poco, pero en realidad me parece que le han cantado truco con un 10 y se han llevado bastante más de lo que merecían, ¿no? Ujú. Habrá que ver, ¿no?, cómo es el armado nacional hoy de la Fuerza de Cambiemos, porque en su momento el radicalismo era la base de ese armado nacional, ¿no? Sobre todo, insisto, pensando en un calendario electoral desdoblado. Pero yo no creo que fuera un armado nacional real, de territorialidad. Me parece que era más bien simbólico. Ajá. El PRO, cuando se conformó y cuando se puso a los ojos de los argentinos en la góndola de las ofertas de la política, tenía algunas debilidades. Por ser un conjunto de empresarios, tenían el mote de ser corruptos. Sí. Y como eran un partido muy nuevo y muy posmoderno, tenían el mote de que no tenían armado clásico, estructural, territorial. Me parece que cuando se aliaron con Carrió y cuando se aliaron con el radicalismo, compraron dos identidades para fusionarlas y sacarse de encima esos prejuicios, pero no es que realmente se los dieran, digamos, porque el radicalismo no tiene la estructura que dice tener, esta es la verdad, digamos. Ujú. Ahora, analizando lo que pasó en estos 3 años y pensando en este modelo que vos marcabas de comienzo de gestión, el gobierno de los CEOs, como se lo denominó en su momento, fue perdiendo a esos CEOs, ¿no?, con el correr del tiempo, sobre todo con el último recambio que se ha dado. Han quedado algunos en el camino. Sí. ¿Se puede pensar en que si Macri tiene la posibilidad de alcanzar una segunda gestión, sea mucho más política que lo que fue en esta primera etapa del gobierno de Cambiemos? Para contestarte que sí o que no, yo tendría que suponer que Macri hace lo que quiere, y Macri no hace lo que quiere, Macri hace lo que puede. Ajá. Como todo presidente argentino, como todo presidente de un país que es insignificante para el mundo, que tiene un mercado de 40 millones de personas, que no es nada, y que está a merced del vaivén de lo que sucede en el mundo, digamos. Los argentinos todavía fantaseamos de que un presidente, de que un tipo se sienta en el sillón presidencial en la Argentina y puede modificar las cosas, y esto no es así. No es así. Entonces me parece que va a hacer lo que pueda en función de las condiciones que le toquen en un hipotético segundo mandato. Una cosa es gobernar con las hojas 600 y otra cosa es gobernar con las hojas 300, digamos, para decirlo simplemente, ¿no? Ujú. Pero se puede ganar una elección con la economía en baja. Es una de las máximas que se ha marcado siempre, ¿no?, que generalmente los gobiernos no ganan si la economía está para atrás. Dependiendo de cuál es la otra oferta. Ahí está. Dependiendo. Las cosas y las personas para los seres humanos son buenas o malas, no en abstracto, en comparación con otra cosa. Macri, en comparación con Cristina, lo más probable es que vuelva a ganar Macri. Por más que la gente los mire y diga, uno me da fobia y el otro me da dolor. Ujú. ¿Y cómo se sale de esa lógica? ¿Hay alguna forma? Cristina ya está agotada, no está absolutamente demolida porque tiene lo que tiene, digamos, tiene lo suficiente para ir a un combate por lo menos parejo, pero ella está agotada, digamos, no significa futuro, y Macri está a punto de agotarse. Entonces, cuando ese par de opuestos, ese yin y yang, uno que es la complementación, la contradicción también del otro, se disuelva, entonces van a aparecer identidades nuevas, ¿no? Ujú. Dentro de esas identidades hay algunas dirigentes dentro de la fuerza gobernante que inclusive se mencionaron como posibilidad si el gobierno las cosas no le iban tan bien y la imagen de Macri seguía cayendo. Una de ellas es María Eugenia Vidal. Es que el gobierno tiene que pensar en María Eugenia Vidal aunque las cosas le vayan bien. Por una razón muy sencilla. Yo creo que la pregunta de este momento no es si Macri puede o no puede reelegir, sino si Macri debe o no reelegir. Porque supongamos que reeligiera y tuviera que hacer 8 años, no 4, 8 años de desgaste, en una de esas se enojan a toda la opinión pública y la opinión pública se lo saca de encima a todos, se lo lleva a todos puestos. Entendiendo que los 4 años que vienen en la Argentina son 4 años duros. Es decir, en serio que Papá Noel no está a la vuelta de la esquina. Entonces, aunque le fueran bien, aunque este año que viene lograran estabilizar un poco la economía, un pequeño repunte, alguna sensación de un pequeño calor, me parece que ellos también tendrían que pensar en cambiar la mecha que está haciendo la perforación, porque la primera está muy desgastada. Ha mostrado algunas diferenciaciones, por lo menos respecto de las políticas del gobierno, en las últimas grandes decisiones, María Eugenia Vidal, ¿no? Me refiero al tema seguridad, por ejemplo, al tema del aborto también. Digo, se ha desmarcado un poco de la gestión de Macri. Y esas diferencias, aunque sean reales o aunque sean fingidas, son las diferencias que la ponen 10 puntos arriba de Macri. Porque insisto en esta idea. Para una parte enorme de la población, Cristina es la suma de todos los males. Pero para otra parte de la población, Macri es la suma de todos los males. María Eugenia no tiene
tanta resistencia hoy por hoy como la tienen Macri y como la tiene Cristina. Y lo vimos en el 2015, no es de ahora. En el 2015 vimos voto de Cristina para presidente, o de Scioli en realidad para presidente, con María Eugenia Vidal de gobernador. Es decir, hay gente que es capaz de componer lo que quiere, incluso entre las contradicciones de los bandos contrarios, digamos. Sí. Hablábamos en el comienzo del programa de las cuestiones sociales, ¿no? Y las movilizaciones que se están empezando a ver cada vez con más asiduidad. ¿Podemos llegar a esperar que esto vaya creciendo a lo largo del año electoral? Yo creo que van a crecer. Me parece que la opinión pública entiende que son parte de la rosca de la política, digamos. Una de las características que ha cobrado la sociedad argentina es que pasó de ser una sociedad movilizada a una sociedad participante, pero no movilizada. Participante, más te diría, de redes sociales. Es decir, antes íbamos a la plaza a opinar y ahora opinamos en otro lugar. Y que lo que ha quedado en la plaza es la rosca de la política. Es la gente que va desde un lugar político muy definido, a la izquierda, por ejemplo, que pasea todos los días por Avenida de Mayo, o aquello que es llevado con colectivos. Y la opinión pública lo entiende perfectamente, digamos, que lo que sucede en el espacio público no es la verdad. Entonces, el espacio público, que en algún momento fue un símbolo importantísimo de la Argentina, las dos plazas del 83, todos los equipos políticos saliendo a ver quién tenía más potencia, hoy el espacio público no es una arena de la política tan importante como lo era antes. Te diría que es para nada importante. Me llevas a hacerte una pregunta respecto de la comunicación del gobierno, ¿no? Porque eligió precisamente este camino de las redes como para comunicarse con la sociedad. En desmedro quizá un poco más de los medios, que era el camino más tradicional, ¿no? ¿Hizo bien el gobierno? Hizo absolutamente bien, porque entendió perfectamente que los medios de comunicación ya no se conectan como se conectaban antes con la opinión pública, que ya no forman opinión, es decir, ya no se conectan con tanta gente, ya no se conectan en la calidad de antes y ya no tienen ese poder de estímulo-respuesta que tenían en los 70 o en los 80, digamos. Lo entendieron perfectamente. La sociedad acepta esto, digo, ¿se siente más cómoda con este tipo de comunicación? Se siente más cómoda, por eso triunfó. De repente aparecieron las redes sociales, que eran una tecnología más de todas las novedosas. Esa triunfó, ¿por qué? Porque a la gente le gustó. La última, y para ir cerrando con estas proyecciones que empezamos a hacer, ¿no? ¿Cómo te imaginas llegar a las primarias de agosto? Me parece que las primarias y las generales van a dar una situación de paridad, de mucha paridad. Por supuesto, ninguno va a pasar el 40%, no veo que pasen el 40%, mucho menos 40% con 10 de distancia, como para ganar en primera vuelta. Y sería una locura pensar que alguno de los dos tenga 45%. Entonces, a como sean las cosas, más parejo, con 5 puntos de distancia, lo que fuera, vamos a una segunda vuelta. Y en una segunda vuelta sabemos que las cosas se pueden dar vuelta respecto de cómo fueran en la general. Vamos a un escenario muy parecido a este que yo te decía del 2015. Probablemente quizás hasta con un kirchnerismo como la vez pasada, algunos puntos arriba de Cambiemos y después el 30% decidiendo entre Frankenstein y el Hombre Lobo. Un interrogante muy grande, ¿no? Que tenemos que ir develando a lo largo del año. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes por estar ahí, gracias por acompañarnos también. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, como hacemos aquí cada 7 días, adelantando las noticias.